En esta sección vamos a hablar sobre los diferentes tipos de leyes de gases. Específicamente vamos a dar ejemplo sobre la ley de Charles. ¿Qué es la ley de Charles? La ley de Charles establece que el volumen de una cantidad fija de un gas mantenido a una presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, en este caso en kelvins. O sea que si expresamos esta ley en forma, ¿verdad?, de variable, tenemos que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o que el volumen es dividido entre la temperatura es igual a una constante, donde la constante se refiere a la cantidad fija del gas o la presión del gas. Si ese gas se encuentra a dos condiciones distintas, podemos establecer esta relación para ambas condiciones. Tengo que V1 sobre T1 sería la condición de la primera condición para el gas, que es igual a una constante, y esto va a ser igual a V2 sobre T2, que sería la segunda condición. Para mostrar un ejemplo donde utilicemos la expresión antes mencionada, vamos a hablar sobre la muestra de un gas. En este caso, la muestra del gas sería cloro. Y esa muestra de gas de cloro ocupa un volumen de un envase de 50 mililitros. Este sería mi volumen inicial. Ese gas de cloro es expuesto a una temperatura de 100 grados centígrados. Esta sería mi temperatura 1. Y ese mismo gas luego es expuesto a otro tipo de temperatura, que en este caso se le bajaron la temperatura a 25 grados centígrados. ¿Cuál sería ese volumen de ese gas a esa temperatura? Pues simplemente utilizamos estos valores y los sustituimos en la expresión antes mencionada, pero antes la temperatura, como está dada en centígrados, tenemos que cambiarla a Kelvin. ¿Cómo es esto? Se le suma 273.15 a la temperatura de grados centígrados. O sea que 100 grados centígrados más 273.15 resulta en 373.15 o 373.2 Kelvin. Acá la segunda temperatura serían 25 grados centígrados más 273.15 resulta en 298.15 Kelvin, que expresado el número correcto de cifras significativas, que sería A3 sería 298 Kelvin. Y luego sustituyo. Tengo que V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Despejo para V2 y tengo que V1 por T2 es igual, dividido entre T1 es igual a V2. Y sustituyo los valores. Tengo que V1 sería 50 mililitros multiplicado por T2, que sería 298 Kelvin, dividido entre T1, que sería 373.2 Kelvin. Cancela las temperaturas y se queda solamente el volumen, que resulta en 40.0 mililitros. Para verificar que el resultado está correcto o va en acorde con la ley de Charles, tenemos que recordar que la ley de Charles establece que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, o sea que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta, o viceversa, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. En este caso, la temperatura fue disminuida, por lo cual el volumen debe disminuir. Inicialmente teníamos 50 mililitros y al final tenemos 40, por lo cual el volumen se redujo y este gas sigue la ley de Charles.